Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Guevara, estudiante del programa Ingeniería Industrial inscrita en el CEA de Pasto. A continuación presento mi documento de identificación. Para el desarrollo de esta tarea 0 acerca de los conceptos básicos de física electrónica, en primer lugar vamos a desarrollar un montaje de un circuito mediante el simulador de Tinkercad, en el cual primero vamos a seleccionar las herramientas que vamos a utilizar y para eso vamos a utilizar una placa de pruebas. También vamos a seleccionar todos para poder encontrar el generador de energía. Aquí el suministro de energía, así como también el multímetro, el cual mide la corriente eléctrica, y por último vamos a utilizar una resistencia, la cual se usa para ajustar la corriente y el voltaje. Entonces primero vamos a esta resistencia voltearla, porque de esta manera podríamos estar generando un corto. Entonces vamos a girar la resistencia de tal manera que quede de forma horizontal para evitar un corto. El multímetro debemos darnos cuenta que se encuentre en modo amperaje y realizamos el cambio. También debemos configurar la resistencia, la cual normalmente se encuentra en 1 kiloohmio, entonces vamos a colocar 10 kiloohmios. Y ya podemos conectar nuestro generador de energía a la placa de pruebas, y para esto vamos a ubicar el botón negativo a la línea negativa de la parte superior de la placa, ya que esta es una línea continua. De la misma manera conectamos el botón positivo a la parte superior de la placa donde hay una línea positiva. Luego conectamos el multímetro y para esto unimos el botón negativo del multímetro a la terminal número 1 de nuestra resistencia y la terminal número 2 de nuestra resistencia la llevamos hasta la parte lineal negativa de nuestra placa, y por último conectamos la parte positiva del multímetro a la línea continua positiva de la placa. Voy a realizar una modificación para que se vea un poco mejor. Y vamos a dar iniciar simulación y podemos observar que está funcionando correctamente. Cuando ya tenemos realizada nuestro montaje, podemos tomar los datos de la corriente al ir modificando los datos de voltaje desde 3,5 voltios hasta 5 voltios. Y para eso vamos a modificar los valores de voltaje. En primer lugar 3.5, y vamos a tomar este dato en el cual nos indica que la corriente es de 350 microamperios. El siguiente dato es de 3.6 y podemos observar que su corriente eléctrica es de 360 microamperios. Ahora para 3.7 es de 370 microamperios y así sucesivamente hasta llegar a 5, en la cual nos indica que el valor de la corriente es de 500 microamperios, y esos son los datos que vamos a utilizar para llenar la tabla que está a continuación.
Entonces, los datos que nos arroja nuestra simulación nos da en microamperios. Entonces, en la guía nos pide que se encuentren en miliamperios. Para esto debemos realizar una conversión de microamperios a miliamperios, utilizando la ley de Ohm, en la cual vamos a despejar la corriente y debemos dividir los voltios sobre la resistencia. En este caso, los datos de voltios son los que nos dieron en la guía, 3,5, y la resistencia son los 10 kiloohmios o también 10.000 kiloohmios. Entonces, al dividir 3.5 sobre 10 kiloohmios, vamos a obtener un resultado de 0.35 miliamperios. De esta manera realizamos el ejercicio para 3.6 voltios dividido entre 10.000 kiloohmios y nos da un resultado de 0.3 miliamperios, y así sucesivamente hasta llegar a 5 voltios dividido entre 10.000 kiloohmios con un resultado de 0.5 miliamperios. Esos datos que obtenemos los llenamos ya en nuestra gráfica y los datos de corriente ya serán los que obtenemos al realizar la conversión. Y el cálculo de resistencia ya son los 10 kiloohmios, o también se pueden colocar como 10.000 kiloohmios. Entonces, para esto también debemos realizar una gráfica de voltaje versus corriente, la cual se puede realizar en Excel. Llenamos nuestros datos de voltaje y los datos de corriente obtenidos y realizamos insertamos una gráfica en la cual podemos observar que a medida que el voltaje aumenta, la corriente eléctrica también tiene a aumentar. Entonces es una relación lineal que hay entre voltaje y corriente. Entonces podemos darnos cuenta de que si se duplica el voltaje, también se duplica la corriente. Entonces, las definiciones de voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico y se expresa en voltios y se puede medir mediante un voltímetro. Y la corriente es un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un espacio o un conducto eléctrico y se puede medir mediante una herramienta llamada amperímetro. Muchas gracias por su atención.